El sol de Buenos Aires entraba por los enormes ventanales del penthouse en la avenida 9 de Julio, iluminando cada rincón del lujoso apartamento que ocupaba los 3 últimos pisos del edificio más moderno de la zona. Rafael Mendieta observaba la ciudad desde abajo mientras ajustaba el nudo de su corbata italiana, sintiendo el peso de los últimos 15 años de trabajo incansable. Hoy sería el día que cambiaría todo. La fusión con Soluciones Tecnolatam estaba a punto de concretarse, transformando su empresa, Mendieta Digital, en la mayor corporación de tecnología del país. A los 42 años, Rafael había construido un imperio a partir de una pequeña startup en Palermo y ahora estaba en la cima, solo, exactamente como lo había planeado. La soledad nunca le había molestado. Desde el divorcio hace 8 años, Rafael había dedicado cada segundo a la empresa. No tenía hijos, no mantenía relaciones duraderas y su rutina giraba exclusivamente en torno a reuniones, negociaciones y estrategias de mercado. El penthouse era su fortaleza y su equipo de empleados, su única compañía constante. Entre ellos estaba Mariana Acosta, la ama de llaves que cuidaba la propiedad desde hacía 7 años. Eficiente, discreta y absolutamente confiable. Mariana era la única persona, además del chofer y el guardia de seguridad, que tenía acceso irrestricto a la residencia. Mariana había llegado a la vida de Rafael en un momento difícil, justo después de la quiebra de una antigua empresa de limpieza que atendía el edificio. Ella necesitaba desesperadamente el empleo y Rafael necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. La química profesional fue inmediata. Mariana no hacía preguntas, no se entrometía y ejecutaba sus tareas con una perfección casi obsesiva. Lo que Rafael no sabía, y rara vez pensaba al respecto, era que Mariana no vivía sola. En la parte trasera del penthouse, en un pequeño apartamento de servicio que había sido construido originalmente para choferes, vivía Julia, la hija de 15 años de Mariana. Julia Acosta era todo lo que su madre no había logrado ser en su juventud. Mientras Mariana había abandonado los estudios a los 16 para trabajar y mantener a la familia después de la separación de sus padres, Julia era una alumna brillante en una escuela pública de la zona sur. La niña devoraba libros, sacaba notas excelentes y soñaba con estudiar Derecho en la UBA. Tenía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable, características que a veces preocupaban a Mariana. Julia hacía demasiadas preguntas, observaba demasiado y tenía una capacidad impresionante para percibir detalles que otros ignoraban. Aquella mañana de jueves, Julia se despertó más temprano de lo habitual. Tenía clase solo por la tarde, pero algo en el aire parecía diferente. Su madre estaba más tensa, moviéndose por la cocina con una rigidez en los hombros que Julia reconocía como señal de preocupación. Mariana preparaba un desayuno elaborado, algo que solo hacía cuando había visitas importantes. Pan francés fresco, fiambres variados, frutas cortadas artísticamente, zumos naturales, todo dispuesto con perfección. Militar sobre la encimera de mármol de Carrara. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Julia, sirviéndose un vaso de zumo de naranja. Mariana suspiró, sin apartar los ojos de la bandeja que organizaba. Día importante para el doctor Rafael. Vendrán personas importantes aquí para una reunión. Todo tiene que estar perfecto. Julia conocía esa postura. Su madre trataba el trabajo con una seriedad casi religiosa. Para Mariana, decepcionar a Rafael Mendieta sería como traicionar la confianza de alguien que le había dado una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. A las 10 de la mañana, Rafael recibió la llamada que esperaba. Leonardo Torres y Camila Rodríguez, sus socios minoritarios e intermediarios de la fusión, estaban en camino. Rafael los conocía desde hacía 5 años, desde que ambos invirtieron en Mendieta Digital, cuando la empresa pasaba por una crisis de liquidez. Leonardo era un ejecutivo carismático de 40 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa fácil y palabras cuidadosamente elegidas. Camila, por su parte, tenía 35 años y una reputación de ser implacable en las negociaciones, pero justa. Juntos,
Poseían el 15% de las acciones de la empresa, una participación modesta, pero lo suficientemente significativa como para tener voz en las decisiones estratégicas. Rafael había decidido realizar la firma en casa por razones prácticas. Quería privacidad absoluta, lejos de miradas indiscretas de la oficina y de la prensa que ya rondaba el negocio como buitres hambrientos. En el penthouse, él controlaba todas las variables. Además, había algo simbólico en firmar el acuerdo que consolidaría su legado en el mismo lugar donde había pasado tantas noches en vela trabajando, planificando, sacrificando todo por aquel momento. Cuando el timbre sonó a las 11 en punto, Mariana fue a atender. Leonardo y Camila entraron trayendo consigo una energía diferente, casi eléctrica. Saludaron a Rafael con amplias sonrisas y apretones de manos demasiado firmes. «Trajimos champán francés para celebrar después de la firma», anunció Leonardo, entregando la botella a Mariana. Ella asintió y llevó la bebida a la cocina. Julia, que se había acomodado en la sala de televisión adyacente a la oficina con un libro de historia, levantó los ojos cuando los vio pasar. Algo en ellos la incomodó inmediatamente. Tal vez fuera la prisa en los gestos o la manera en que Camila apretaba el asa de su carpeta ejecutiva, como si estuviera cargando algo demasiado precioso para soltar. En la oficina, Rafael abrió una botella de whisky escocés de 20 años y sirvió 3 dosis generosas. «Por nuestros nuevos comienzos», brindó Leonardo, levantando su vaso. Rafael sonrió, pero Camila parecía distraída, mirando su reloj. «¿Podemos empezar pronto, Rafael? Tenemos algunas cuestiones de tiempo que considerar. La empresa compradora estableció una fecha límite para hoy a las 5 de la tarde. Si no firmamos y registramos para entonces, el negocio se cae». Rafael frunció el ceño. Nadie había mencionado nada sobre plazos tan ajustados. «¿Desde cuándo existe esta urgencia?». Leonardo intervino rápidamente, colocando la mano en el hombro de Rafael en un gesto que debería parecer amigable, pero que sonó vagamente amenazador. «Es protocolo legal de ellos, Rafael. Empresas de este tamaño trabajan así. No podemos perder esta oportunidad por detalles burocráticos. Cuanto más rápido firmemos, más rápido empezaremos a cosechar los frutos». Mientras tanto, Julia había dejado el libro y se había acercado a la puerta entreabierta de la oficina. Algo no estaba bien. La niña tenía un sexto sentido para las tensiones, desarrollado después de años observando las dinámicas de poder en el mundo de los ricos, donde su madre trabajaba. La urgencia excesiva, las miradas intercambiadas entre Leonardo y Camila, la forma en que hablaban demasiado rápido, como si estuvieran intentando atropellar el razonamiento de Rafael. Todo aquello encendió una alerta roja en la mente aguda de Julia. Leonardo abrió una carpeta de cuero legítimo y retiró un documento grueso, sujeto por un clip metálico. «Aquí está, Rafael. El contrato final. Revisamos todo con sus abogados. Está exactamente como negociamos en las últimas semanas. Solo falta tu firma en 5 páginas». Camila se levantó y fue a la ventana, manipulando su celular. Rafael tomó el documento y comenzó a hojear las páginas. Tenía casi 40 páginas de texto, jurídico denso, cláusulas, subcláusulas, anexos. «Esto tomará un tiempo para revisar adecuadamente», comentó él. «No tenemos tiempo, Rafael», disparó Camila, girándose bruscamente de la ventana. «O confías en nosotros o no confías. Llevamos 5 años trabajando juntos. ¿De verdad crees que intentaríamos algo contra ti ahora?». Leonardo complementó con voz más suave, casi paternal. «Mira, amigo, sé que hay mucho dinero en juego, pero ya revisamos cada coma de este contrato. Nuestros abogados, sus abogados, todo el mundo lo aprobó. Estás seguro, solo tienes que firmar». Fue entonces cuando Mariana apareció en la puerta con una bandeja de café fresco. Julia estaba justo detrás de ella, asomándose por encima del hombro de su madre. Leonardo miró a las dos con irritación mal disimulada. «Disculpen, pero necesitamos privacidad total. Este es un momento extremadamente delicado y confidencial». Mariana comenzó a disculparse, pero Camila fue más directa. «Por favor, retírense.
Esto no es asunto de empleados. La rudeza de la frase hizo que Mariana se sonrojara de vergüenza. Julia sintió una ola de rabia subir por su pecho, pero su madre ya estaba saliendo murmurando disculpas. Julia no tuvo más remedio que seguirla. En el pasillo, Julia sujetó el brazo de su madre. «Mamá, hay algo mal con estas personas». Mariana suspiró. «Julia, no es asunto nuestro». «Pero mamá, ¿no viste cómo estaban actuando? La prisa, la grosería, algo es muy extraño». Mariana miró a su hija con aquella expresión cansada que Julia conocía bien, la expresión de alguien que aprendió a no cuestionar a quienes pagan su salario. «Julia, eres una niña inteligente, pero necesitas entender que su mundo no es el nuestro. No podemos andar haciendo suposiciones». Pero Julia no podía dejarlo pasar. Aquella sensación incómoda crecía dentro de ella como una tormenta a punto de estallar. Volvió a acercarse a la puerta de la oficina, posicionándose en un ángulo donde podría ver a través de la pequeña rendija que había quedado abierta. Lo que presenció en los minutos siguientes lo cambiaría todo. A través de la rendija estrecha, Julia tenía una visión parcial de la oficina. Rafael estaba sentado a la mesa de caoba maciza, inclinado sobre el contrato, leyendo con atención. Leonardo caminaba de un lado a otro, hablando incesantemente sobre los beneficios de la fusión, sobre cómo aquel era el momento adecuado, sobre cómo la competencia quedaría atrás. Camila permanecía cerca de la ventana, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente en la parte lateral del muslo, un gesto que traicionaba la ansiedad que su expresión facial intentaba ocultar. Rafael levantó la cabeza y hizo una pregunta sobre una cláusula específica en la página 17. Leonardo respondió con una explicación técnica tan rápida y llena de jerga que parecía intencionadamente confusa. Camila aprovechó ese momento y se acercó a la mesa, señalando algo en el documento. «Rafael, mira aquí. Esta parte ya fue discutida y aprobada 3 veces. Estamos perdiendo tiempo precioso. A cada minuto que pasa, corremos el riesgo de perder el negocio». Fue entonces cuando sucedió. Camila dejó caer su bolígrafo al suelo, justo al lado de la silla de Rafael. Cuando él instintivamente se agachó para recogerlo, Leonardo se movió con una velocidad sorprendente. De un maletín de cuero marrón que estaba apoyado en la pared, sacó un documento idéntico al que estaba sobre la mesa. En 3 segundos precisos, Leonardo cambió los contratos. El movimiento fue tan rápido y suave que, si Julia hubiera parpadeado, lo habría perdido. Pero ella no parpadeó. Sus ojos estaban fijos en la escena, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Julia llevó la mano al bolsillo de su pantalón corto y sacó su celular, un aparato sencillo que su madre le había dado en su cumpleaños de 15 años. Con las manos temblando de adrenalina y miedo, levantó el celular a la altura de sus ojos y comenzó a filmar a través de la rendija. La imagen salió temblorosa. El ángulo no era perfecto, pero era posible ver a Leonardo sosteniendo 2 documentos, uno en cada mano, y haciendo el cambio mientras Rafael aún estaba agachado, recogiendo el bolígrafo que Camila había tirado a propósito. Cuando Rafael se levantó de nuevo, ya estaba sosteniendo el bolígrafo recuperado y mirando el documento sobre la mesa, sin la menor sospecha de que aquel ya no era el mismo contrato que él había estado revisando. Leonardo volvió a su lugar con naturalidad, como si nada hubiera pasado, y Camila se sentó en la silla junto a Rafael, sonriendo con una dulzura artificial. «Entonces, ¿podemos continuar? Solo faltan las firmas». Julia se apartó de la puerta, sintiendo las piernas débiles. Necesitaba contárselo a alguien, necesitaba impedirlo. Corrió hasta la cocina donde Mariana lavaba los platos del desayuno. «Mamá, mamá, tienes que escucharme. Cambiaron el contrato. Yo lo vi. Lo grabé con mi celular». Mariana cerró el grifo y se giró, secándose las manos en el delantal. «¿Qué? Julia, ¿de qué estás hablando?» «Cambiaron el contrato, mamá. El hombre, Leonardo, sacó otro documento de un maletín y lo cambió mientras el doctor Rafael estaba distraído.
La mujer tiró el bolígrafo a propósito para crear la distracción. Lo vi todo. Incluso tengo el video. Mariana entrecerró los ojos, tratando de procesar lo que su hija decía. Julia, esto es muy grave. ¿Estás absolutamente segura de lo que viste? No puede ser un malentendido. Julia desbloqueó el celular y le mostró el video a su madre. La imagen estaba temblorosa y el ángulo no era ideal, pero era posible ver el movimiento de Leonardo con los dos documentos. Mariana palideció. Dios mío, Julia, si esto es verdad, estamos hablando de un fraude. Pero ¿y si nos equivocamos? Si entramos y acusamos a estas personas sin pruebas suficientes, puedo perder mi empleo. Peor aún, pueden demandarnos por difamación. Julia sujetó las manos de su madre. Mamá, ¿no lo ves? Si no hacemos nada, el doctor Rafael va a firmar un contrato falso. Puede perderlo todo. Y nosotras nos quedaremos aquí, sabiendo que podríamos haberlo evitado. No podemos dejar que esto pase. Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Durante 7 años había aprendido a ser invisible, a hacer su trabajo sin interferir, a nunca cuestionar. Pero su hija tenía razón. No había forma de ignorar aquello. Está bien, vamos allá, pero que Dios nos proteja si nos equivocamos. Las dos mujeres caminaron por el pasillo hacia la oficina. Julia sentía el corazón acelerado y Mariana rezaba en voz baja, pidiendo coraje. Cuando llegaron a la puerta, Mariana golpeó suavemente, pero no esperó respuesta. Abrió la puerta con decisión, entrando con Julia justo detrás. Rafael tenía el bolígrafo en la mano, a punto de firmar la primera página del contrato. Leonardo y Camila se giraron simultáneamente, con expresiones de furia contenida. «Pedí privacidad», dijo Leonardo, con la voz baja y peligrosa. Mariana respiró hondo antes de hablar. «Doctor Rafael, disculpe la interrupción, pero hay algo que usted necesita saber antes de firmar este documento». Camila se levantó bruscamente. «Esto es inaceptable. Mariana, estás traspasando todos los límites». Rafael levantó la mano pidiendo silencio. «Déjala hablar, Camila». «¿Qué pasó, Mariana?» La ama de llaves miró a Julia, que dio un paso adelante, reuniendo todo el coraje que tenía. «Doctor Rafael, yo los vi cambiar el contrato. El señor Leonardo sacó otro documento de un maletín y sustituyó el que estaba en la mesa, mientras usted estaba agachado recogiendo el bolígrafo que la señora Camila tiró a propósito». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo fue el primero en reaccionar, soltando una carcajada forzada. «Esto es ridículo. Rafael, ¿de verdad vas a creer en fantasías de una niña?» Camila fue más agresiva. «Esta niña claramente está inventando historias para llamar la atención. Probablemente pasa el día entero aburrida aquí, creando dramas imaginarios. Mariana, deberías educar mejor a tu hija antes de que cause problemas serios». Julia sintió las mejillas arder de humillación, pero no retrocedió. «Yo lo grabé. Tengo pruebas». Extendió el celular hacia Rafael, pero Leonardo fue más rápido, intentando arrebatarle el aparato de la mano a la niña. «Déjame ver esa supuesta prueba». Julia apartó el brazo instintivamente, protegiendo el celular contra su pecho. «No, solo se lo mostraré al doctor Rafael». Rafael se levantó de la silla, con una expresión seria que Julia nunca había visto antes. «Cálmense todos ahora, Julia. Muéstrame lo que grabaste». La niña se acercó a la mesa y le entregó el celular a Rafael. Él vio el video 3 veces, acercando el aparato a sus ojos para ver mejor. La grabación estaba temblorosa y el ángulo no mostraba todo claramente, pero era posible ver a Leonardo sosteniendo 2 documentos. Leonardo rió de nuevo, pero ahora había una nota de nerviosismo en la voz. «Rafael, esto no prueba nada. Simplemente saqué copias de seguridad del maletín. Siempre llevamos copias extras en negociaciones importantes. Es protocolo». Camila asintió rápidamente. «Exacto, la niña vio lo que quiso ver. Ella no entiende cómo funcionan las negociaciones corporativas. Estamos siendo acusados injustamente por una adolescente aburrida y una empleada sobreprotectora». Rafael miró a Julia. Ella tenía las manos entrelazadas frente a su cuerpo, tratando de parecer confiada a pesar del miedo que sentía.
Sus ojos, sin embargo, eran firmes y honestos. Había una convicción allí que contrastaba con el nerviosismo visible en el rostro de Leonardo y Camila. Rafael era un hombre de negocios experimentado. Había pasado décadas leyendo a las personas, identificando mentiras, detectando señales de deshonestidad. Y en aquel momento su instinto gritaba que algo estaba muy mal. «Muy bien», dijo Rafael, colocando el celular sobre la mesa. «Voy a revisar el contrato nuevamente. Palabra por palabra, cláusula por cláusula. Si no hay nada malo, firmo. Si lo hay, tendremos una conversación muy diferente». Leonardo y Camila intercambiaron una mirada rápida, y fue en esa mirada donde Rafael vio la confirmación que necesitaba. Había culpa allí, y pánico mal disimulado. «Esto es absurdo», protestó Camila. «Estamos perdiendo tiempo precioso. El plazo es a las 5 de la tarde». Rafael la miró con frialdad. «Entonces, sugiero que dejen de presionarme y me dejen trabajar. Siéntense». Leonardo intentó mantener la compostura. «Rafael, somos tus socios desde hace 5 años. ¿De verdad vas a desconfiar de nosotros por una grabación de celular temblorosa hecha por una niña?» Rafael no respondió. Tomó el contrato y comenzó a leer desde la primera página, esta vez con atención redoblada. Mariana y Julia permanecieron cerca de la puerta, sin saber si debían salir o quedarse. Leonardo y Camila se sentaron de nuevo, pero la tensión en el aire era palpable. Los minutos se arrastraban como horas. Rafael pasó página tras página, sus ojos recorriendo cada línea con la meticulosidad de un detective buscando pistas. Leonardo tamborileaba los dedos en la mesa, intentando parecer casual, pero el sudor que comenzaba a formarse en su frente lo delataba. Camila manipulaba su celular, fingiendo desinterés, pero sus manos temblaban ligeramente. Julia observaba todo desde aquel rincón cerca de la puerta, grabando cada reacción en su memoria. Ella sabía que tenía razón, sabía que había visto el intercambio, pero la duda comenzaba a susurrar en su mente. ¿Y si realmente solo habían tomado copias? ¿Y si ella había arruinado la vida de su madre por un malentendido? Mariana puso la mano en el hombro de su hija, un gesto discreto de apoyo. Las dos apenas respiraban, esperando el veredicto. Rafael llegó a la página 25, luego 30, luego 35. Todo parecía estar en orden, exactamente como había sido negociado en las últimas semanas. Pero entonces, en la página 38, Rafael se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. Retrocedió algunas páginas, revisó algo, luego avanzó de nuevo. Su mandíbula se contrajo. «¿Qué es esto de aquí?», preguntó, con la voz baja y controlada, pero cargada de algo peligroso. Leonardo se inclinó hacia adelante intentando ver. «¿Qué, Rafael?». Rafael señaló una cláusula específica al final del documento. «Aquí. La distribución final de las acciones después de la CIA. Fusión. Según este contrato yo me quedaría con el 35%. Tú, Leonardo, te quedarías con el 33%. Y tú, Camila, te quedarías con el 32%. «Sí». «¿Y qué?», respondió Camila, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. Rafael levantó los ojos hacia ella y la mirada era gélida. «¿Y qué?», «que en la versión que negociamos yo me quedaría con el 80% y ustedes dos se dividirían el 20% restante». Invirtieron completamente la distribución. Si hubiera firmado esto, habría perdido el control mayoritario de mi propia empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Leonardo se puso blanco. Camila abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo, pero ninguna palabra salió. Rafael se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. ¿De verdad creyeron que no me daría cuenta? ¿Creyeron que podrían robarme mi empresa justo delante de mis narices? Leonardo se recuperó primero, intentando aún mantener alguna apariencia de inocencia. «Rafael, esto debe ser un error de tipografía. Nuestros abogados deben haberse confundido al preparar la versión final. Podemos corregirlo ahora mismo». Rafael soltó una risa sin humor. «¿Error de tipografía? Esto no es un error de tipografía, Leonardo. Esto es un intento de fraude deliberado.
Y la niña los vio cambiar el documento. Todo encaja perfectamente. Camila se levantó, el rostro rojo de rabia. ¿Vas a creer a una empleada y a una niña contra nosotros, contra tus socios? Rafael caminó hacia ella, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. Yo creo en lo que está escrito aquí, y creo en lo que mis ojos me dicen. Ustedes dos están sudando, nerviosos, intentando desesperadamente mantener una fachada. Me traicionaron. Leonardo también se levantó, abandonando cualquier pretensión de cordialidad. Está bien, Rafael. ¿Quieres saber la verdad? Eres un tirano. Trabajar contigo es imposible. Nunca escuchas a nadie, nunca divides el poder, nunca reconoces el trabajo de los demás. Nosotros merecíamos más. Merecíamos control real sobre esta empresa que ayudamos a construir. Camila completó, con la voz llena de veneno. Y lo íbamos a conseguir. Si no fuera por esta niña entrometida y su madre, habrías firmado, y nosotros finalmente tendríamos lo que es nuestro por derecho. Rafael señaló la puerta. Salgan. Ahora. Antes de que llame a la policía. Leonardo tomó su maletín, pero antes de salir, se giró hacia Rafael con una sonrisa cruel. Puedes echarnos, pero esto no termina aquí. Vamos a destruir tu reputación en el mercado. Cuando terminemos, nadie querrá hacer negocios contigo. Tu empresa se hundirá. Camila pasó junto a Mariana y Julia, lanzando una mirada de puro odio. Ustedes dos se arrepentirán de haberse metido donde no las llamaron. La puerta se cerró con fuerza, y el silencio volvió a llenar la oficina. Rafael se dejó caer en la silla, pasando las manos por el rostro. Julia y Mariana permanecieron donde estaban, sin saber qué hacer o decir. Finalmente, Rafael levantó los ojos y miró a las dos mujeres. Julia, ven aquí. La niña se acercó tímidamente. Rafael tomó su celular de la mesa y se lo devolvió. Me salvaste de perderlo todo. Si hubiera firmado ese contrato, habría entregado mi empresa a dos estafadores. ¿Cómo puedo agradecerte? Julia tragó saliva. Solo hice lo correcto, doctor Rafael. No podía dejar que le hicieran eso a usted. Rafael miró a Mariana. Y tú, Mariana, arriesgaste tu empleo para avisarme. No sé cómo voy a recompensar eso. Mariana bajó los ojos. Usted nos dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Era lo mínimo que podíamos hacer. Rafael permaneció en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había sucedido. Entonces, con una determinación renovada, tomó el teléfono y llamó a su abogado personal, el doctor Enrique Alarcón, un hombre de 60 años que trabajaba con Rafael desde los primeros días de la empresa. Enrique, necesito que vengas aquí ahora. Sucedió algo muy grave, no por teléfono. Ven inmediatamente. 40 minutos después, el doctor Enrique llegaba al penthouse. Era un hombre alto, de cabellos grisáceos, gafas de montura discreta y una presencia que inspiraba confianza. Rafael contó todo. Mostró el video. De Julia, mostró el contrato falso. Enrique analizó todo con atención, haciendo preguntas precisas, anotando detalles. Cuando terminó, se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz. La situación es grave, Rafael, pero tenemos un problema. Sin el contrato original que ellos trajeron, será difícil probar la intención de estafa. El video de la niña muestra un movimiento sospechoso, pero un abogado hábil podría argumentar que fue exactamente lo que ellos dijeron, solo tomando copias de seguridad. Y en cuanto a la alteración en los números, pueden alegar error de tipografía, como sugirió Leonardo. Será la palabra de ustedes contra la de ellos. Rafael golpeó con el puño en la mesa, frustrado. ¿Entonces se van a salir con la suya, después de intentar robarme? Enrique negó con la cabeza. No dije eso. Dije que necesitamos pruebas más sólidas. Necesitamos que se incriminen de forma clara e inequívoca. Rafael cruzó los brazos. ¿Y cómo haremos eso? Fue Julia quien habló, sorprendiendo a todos en la sala, usando la codicia de ellos contra ellos mismos. Los tres adultos la miraron. Enrique levantó una ceja. Explícate mejor, joven. Julia dio un paso adelante, su voz ganando confianza. Ellos están confiados. Creen que casi lo lograron.
Si el doctor Rafael finge que cambió de opinión, que está dispuesto a renegociar en términos aún mejores para ellos, tal vez bajen la guardia completamente. Y si la casa está equipada con cámaras y micrófonos ocultos, podemos conseguir una confesión grabada. Enrique miró a Rafael, luego de vuelta a Julia. Ella tiene razón. Es arriesgado, pero puede funcionar. Si logramos que admitan el intento de fraude en grabación, tendremos pruebas irrefutables. Rafael dudó. ¿Y si desconfían? ¿Y si perciben la trampa? Mariana habló por primera vez desde que el abogado había llegado. No van a desconfiar. Personas así, que se creen más listas que todo el mundo, están ciegas por su propia arrogancia. Rafael miró a cada persona en la sala. Su ama de llaves, una mujer sencilla pero sabia. Su hija, una adolescente con una inteligencia y coraje que él jamás había visto en alguien tan joven. Su abogado de confianza, siempre pragmático y leal. Y entonces se miró a sí mismo, al imperio que había construido, a todo lo que casi había perdido. Está bien, vamos a hacerlo. Enrique, contrata a un investigador privado, alguien discreto que pueda instalar equipos de vigilancia, aquí sin dejar rastros. Enrique asintió. Conozco a la persona adecuada, Damián Ferrer, ex policía, ahora trabaja con investigaciones privadas. Es discreto y eficiente. Lo contactaré ahora mismo. Mientras Enrique hacía la llamada, Rafael miró a Julia. Eres una niña muy lista. Julia esbozó una media sonrisa. Mi madre siempre dice que leo demasiado. Creo que los libros me enseñaron a prestar atención a los detalles. A la mañana siguiente, Damián Ferrer llegó al penthouse, trayendo 2 maletas negras y una expresión profesional que transmitía competencia. Era un hombre de 50 años, bajo y compacto, con ojos atentos que parecían captar cada detalle del ambiente. Enrique lo presentó a Rafael y los dos conversaron por unos minutos sobre el plan. Damián escuchó todo en silencio, haciendo preguntas puntuales, anotando información en un pequeño cuaderno de tapa negra. Necesitaré 3 horas para instalar todo adecuadamente, explicó Damián abriendo las maletas para mostrar el equipo. Micrófonos direccionales, cámaras ocultas en objetos decorativos, transmisores. Todo será grabado en alta definición. Tendrán audio y video de cualquier cosa que suceda en esta sala. Rafael asintió. Haz lo que necesites hacer. Mientras Damián trabajaba, transformando la oficina en una sala de vigilancia sofisticada, Rafael ensayaba lo que diría a Leonardo y Camila. Necesitaba sonar convincente, desesperado, tal vez incluso un poco derrotado. Necesitaba hacer que creyeran que estaban ganando. Mariana preparaba café en la cocina y Julia estudiaba en la sala, pero ambas estaban tan tensas como Rafael. La atmósfera en el penthouse estaba cargada de anticipación y nerviosismo. Cuando Damián terminó, hizo una demostración para Rafael. Instaló un pequeño monitor en una habitación trasera, donde Enrique y él mismo se quedarían durante la reunión. Todo lo que se dijera o hiciera en la oficina sería capturado. Rafael miró las cámaras ocultas, prácticamente invisibles, disfrazadas en 1913, un portarretratos, en un reloj de mesa, en una planta artificial. El trabajo de Damián era impecable. ¿Está listo?, preguntó Enrique. Rafael respiró hondo. Estoy. Vamos a hacer la llamada. Tomó su celular y marcó el número de Leonardo. La llamada fue atendida al tercer tono. Leonardo, soy yo, necesitamos hablar. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz de Leonardo, cautelosa. Rafael, no esperaba tu llamada. Después de ayer, pensé que no hablaríamos nunca más. Rafael hizo que su voz sonara cansada, casi derrotada. Me quedé toda la noche pensando. Tal vez reaccioné de forma exagerada. Tal vez, ustedes tienen razón. Tal vez yo sea realmente un tirano que nunca escucha a nadie. Otro silencio, más largo. Leonardo estaba procesando, desconfiado. ¿A dónde quieres llegar con esto, Rafael? Quiero renegociar. Quiero que volvamos a la mesa. Pero esta vez en términos que sean realmente justos para ustedes. Tal vez ustedes merecen más de lo que yo estaba dispuesto a dar. Esta vez, la pausa fue diferente.
Rafael casi podía oír los neuronas de Leonardo trabajando, calculando, midiendo la oportunidad. ¿Y qué propones exactamente? Vengan aquí hoy por la tarde, a las 3. Vamos a discutir una nueva división, una que reconozca el trabajo de ustedes. Una división de verdad. Leonardo no respondió inmediatamente. Finalmente dijo: voy a hablar con Camila y te llamo. Colgó. Rafael colocó el celular sobre la mesa y miró a Enrique. ¿Mordió el anzuelo? Enrique sonrió discretamente. Mordió. Ahora solo falta saber si van a tragar el anzuelo entero. Media hora después, Leonardo devolvió la llamada. Estaremos allí a las 3 en punto. Pero Rafael, nada de juegos. Si es algún tipo de trampa, te demandaremos a ti y a esas empleadas tuyas por todo lo que tienen. Rafael mantuvo el tono sumiso. Sin juegos, Leonardo. Solo quiero arreglar las cosas. Cuando la llamada terminó, Rafael se permitió una sonrisa fría. Vendrán. Damián verificó todo el equipo una vez más, asegurándose de que todo funcionaba perfectamente. Enrique revisó las cuestiones legales, garantizando que la grabación sería admisible como prueba. Mariana y Julia fueron instruidas a permanecer fuera de la oficina durante toda la reunión, pero podrían ver todo por el monitor instalado en la habitación trasera. A las 2:50, el penthouse estaba en silencio absoluto. Rafael se sentó en la oficina, revisando mentalmente su papel. Necesitaba ser convincente. Necesitaba hacer que Leonardo y Camila creyeran que habían ganado, que él estaba quebrado y dispuesto a hacer cualquier cosa. A las 3 en punto, el timbre sonó. Mariana atendió y guió a los visitantes hasta la oficina. Leonardo y Camila entraron con expresiones cautelosas, pero había un brillo de codicia mal disimulada en sus ojos. Rafael se levantó para saludarlos, manteniendo la postura corporal ligeramente encorvada, derrotada. Gracias por venir. Sé que las cosas se salieron de control ayer. Leonardo y Camila se sentaron observando a Rafael con atención. Entonces, comenzó Leonardo, ¿a qué debemos este cambio de corazón? Rafael fingió dudar, pasándose la mano por el cabello. Pasé la noche revisando los últimos 5 años. Ustedes siempre estuvieron a mi lado, en los momentos buenos y malos. Invirtieron cuando nadie más creía. Y yo los traté como empleados, no como verdaderos socios. Eso fue injusto. Camila cruzó las piernas observando a Rafael con atención. Continúa. Quiero ofrecer una nueva división. 40% para mí, 30% para cada uno de ustedes. Tendrán poder de veto sobre decisiones importantes. Participación real, no solo simbólica. Leonardo y Camila intercambiaron una mirada rápida. Era mucho más de lo que esperaban, mucho más de lo que habían intentado robar el día anterior. ¿Y la fusión con Soluciones Tecnolatam?, preguntó Leonardo. Olvida la fusión. Vamos a crecer solos, pero juntos, como verdaderos socios. Rafael bajó los ojos, haciéndose vulnerable. No puedo perderlos. Ustedes son las únicas personas en quienes aún puedo confiar. Leonardo se recostó en la silla, una sonrisa lenta formándose en su rostro. Rafael, no esperaba este nivel de madurez de ti. Camila, sin embargo, aún parecía desconfiada. ¿Por qué el cambio repentino? Ayer estabas listo para denunciarnos a la policía. Hoy estás ofreciendo prácticamente la mitad de la empresa. Rafael la encaró directamente, porque me di cuenta de que estaba solo, completamente solo. Construí un imperio, pero no tengo a nadie, ni familia, ni amigos verdaderos, solo empleados que trabajan porque yo pago. Ustedes son lo más cercano que tengo a una familia. Fue la nota de soledad, de debilidad emocional lo que finalmente convenció a Camila. Su rostro se suavizó. Rafael suspiró profundamente. Solo tengo una pregunta. Ayer, aquel contrato, ¿realmente fue solo un error de tipografía? Leonardo y Camila se tensaron de nuevo. ¿Por qué la pregunta?, inquirió Leonardo con voz cuidadosa. Porque si ustedes realmente intentaron engañarme, necesito saberlo. Necesito saber si son capaces de ser honestos conmigo ahora, en este nuevo comienzo.
Leonardo miró a Camila, que asintió levemente. Entonces Leonardo sonrió y era una sonrisa de pura arrogancia. ¿Quieres saber la verdad, Rafael? Sí, cambiamos el contrato, sí, alteramos los números, planeamos todo hasta el más mínimo detalle. Rafael fingió sorpresa, aunque sentía una oleada de triunfo por dentro. ¿Por qué? Leonardo se levantó, caminando hasta la ventana. Porque no nos dabas opción. Eres un dictador, Rafael. Tomabas todas las decisiones solo. Nosotros no éramos más que inversores silenciosos. Queríamos poder real, y tú nunca lo darías. De buena gana. Así que decidimos tomarlo. Camila complementó, también levantándose. ¿Y la fusión? ¿También era parte del fraude? Camila soltó una risa corta. ¿Fusión? No existe fusión, Rafael. Soluciones Tecnolatam es una empresa fantasma que creamos. El plan era que firmaras el contrato, transfiriendo el control a nosotros, y entonces descubriríamos que la empresa compradora era un fraude. Perderías todo, y nosotros asumiríamos Mendieta Digital completamente. Rafael se levantó lentamente, fingiendo incredulidad. ¿Ustedes planearon robarme todo? ¿Todo lo que construí en 15 años? Leonardo se giró de la ventana, los ojos brillantes. Sí, y lo habríamos logrado si no fuera por esa niña entrometida. Pero ahora con tu generosa oferta ya no necesitamos fraudes. Nos estás dando lo que queríamos, voluntariamente. El silencio que siguió a la confesión de Leonardo fue breve, pero cargado de significado. Rafael mantuvo la expresión de asombro estampada en su rostro, pero por dentro sentía una satisfacción profunda. Habían confesado todo. Cada palabra quedaría grabada, cada admisión de culpa registrada en audio y video de alta definición. Era más que suficiente para procesarlos criminalmente y garantizar que nunca más pudieran ejercer cargos ejecutivos en ninguna empresa del país. Camila se acercó a Rafael, colocando la mano en su hombro en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que en realidad era condescendiente. Pero no te preocupes, Rafael, todo eso es pasado. Ahora seremos verdaderos socios. Ya no tienes que temer nada de nosotros. Estamos todos del mismo lado ahora. Leonardo volvió a sentarse, cruzando las piernas con una casualidad que demostraba lo seguro que se sentía en ese momento. Entonces, ¿dónde están los nuevos contratos? Vamos a firmar y sellar este nuevo comienzo. Rafael caminó lentamente hasta la puerta de la oficina y entonces, en un movimiento que tomó a Leonardo y Camila completamente desprevenidos, abrió la puerta de par en par. Enrique Alarcón entró, seguido por Damián Ferrer, que llevaba una tableta mostrando las grabaciones. Justo detrás de ellos, 2 investigadores de la Policía Civil entraron en la sala, identificándose con sus credenciales. El rostro de Leonardo palideció instantáneamente. Camila se puso de pie de un salto, mirando a su alrededor como un animal acorralado. ¿Qué es esto, Rafael? ¿Qué está pasando? Leonardo intentó mantener algo de control en su voz, pero ésta salía temblorosa. Rafael finalmente permitió que la máscara de sumisión cayera. Su expresión se volvió dura como el granito. Esto, Leonardo, es el final del camino para ustedes dos. Todo lo que dijeron en los últimos 15 minutos fue grabado. Las cámaras captaron cada palabra, cada gesto. Confesaron intento de estafa, fraude corporativo, conspiración para apropiación indebida. Camila dio un paso hacia Rafael, el rostro contorsionado en furia. Nos tendiste una trampa. Esto no es admisible en un tribunal. Fue obtenido bajo falsos pretextos. Enrique intervino, su voz tranquila y profesoral. En realidad, según la legislación argentina, las grabaciones realizadas por una de las partes involucradas en la conversación son perfectamente admisibles como prueba, especialmente cuando hay indicios previos de actividad criminal. Y considerando que ya teníamos el video hecho por la señorita Julia mostrando el intercambio de documentos, había justificación legal suficiente para esta operación. Uno de los investigadores se acercó a Leonardo.
Señor Leonardo Torres y señora Camila Rodríguez están siendo detenidos para prestar declaraciones sobre intento de estafa calificada y asociación criminal. Tienen derecho a permanecer en silencio y a tener un abogado presente durante el interrogatorio. Leonardo intentó argumentar. Esto es absurdo, no hicimos nada que pueda ser probado. Fue solo una conversación. No llegamos a concluir ningún acto criminal, de hecho. Damián, que había permanecido callado hasta entonces, giró la tableta para que Leonardo y Camila pudieran ver. En la pantalla, la grabación mostraba claramente el momento en que Leonardo admitía haber cambiado los contratos y cuando Camila revelaba que la empresa de fusión era una farsa. El abogado de ustedes tendrá mucho trabajo por delante, comentó Damián con un tono neutro. Ustedes no solo confesaron el intento de ayer, sino que revelaron un esquema de fraude más elaborado, involucrando la creación de una empresa fantasma para cometer apropiación indebida de patrimonio. Camila miró a Rafael con odio puro en los ojos. Pagarás por esto, Rafael. Te demandaremos por todos los ángulos posibles. Destruiremos tu reputación. Cuando terminemos, nadie querrá hacer negocios contigo. Rafael dio un paso hacia ella, manteniendo la voz baja pero firme. Ustedes intentaron robarme todo lo que construí. Intentaron destruir 15 años de trabajo. ¿Y creen que tienen algún derecho a amenazarme? Los investigadores escoltaron a Leonardo y Camila fuera de la oficina. Mientras pasaban por el pasillo, Mariana y Julia estaban paradas cerca de la puerta de la cocina, observando en silencio. Leonardo se detuvo al ver a Julia, señalando un dedo acusador hacia ella. Todo esto es culpa tuya, niña entrometida. Si te hubieras quedado en tu lugar, nada de esto habría pasado. Julia lo encaró sin miedo. Si me hubiera quedado en mi lugar, ustedes habrían destruido la vida de una persona buena. Prefiero ser entrometida a ser cómplice de la injusticia. La respuesta silenció a Leonardo. Los investigadores lo guiaron hacia la puerta y en pocos minutos el penthouse volvió al silencio. Rafael se dejó caer en el sofá de la sala, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Enrique se sentó a su lado. Hiciste lo correcto, Rafael. Ellos habrían destruido tu empresa y tu vida. Ahora responderán criminalmente por sus acciones. Damián guardó su equipo y se despidió, dejando copias de todas las grabaciones con Enrique y con los investigadores. Mariana preparó café fresco y se lo llevó a Rafael, quien lo aceptó agradecido. Julia permaneció de pie sin saber exactamente qué hacer. Rafael la miró por un largo momento. Luego le hizo una seña para que se acercara. Siéntate aquí, Julia. La niña se sentó en el sillón junto al sofá. Rafael tomó un sorbo de café antes de hablar. Si no fuera por ti, yo lo habría perdido todo. No, solo mi empresa, sino mi patrimonio entero. Ellos planearon esto con detalles. Crearon una empresa falsa, falsificaron documentos. Es el tipo de fraude que tarda años en ser descubierto, si es que sería descubierto. Pero tú prestaste atención, viste algo que no estaba bien y tuviste el coraje de actuar. Julia bajó los ojos. Solo hice lo que creí que era correcto. Cualquiera haría lo mismo. Rafael negó con la cabeza. No, Julia, la mayoría de las personas lo habría ignorado. Habría pensado que no era asunto suyo, que no debería meterse, pero tú no. Tú arriesgaste la seguridad de tu madre. Arriesgaste sufrir represalias y aún así actuaste. Eso es verdadero coraje. Mariana, que estaba parada cerca de la puerta, sintió los ojos humedecerse. Rafael continuó. Quiero hacer algo por ustedes dos, algo que demuestre mi gratitud de forma concreta. Mariana, a partir de hoy, ya no eres ama de llaves. Eres gerente administrativa de este penthouse y de todas mis propiedades. Tu salario será triplicado, con beneficios completos, plan de salud premium y un bono anual equivalente a 3 meses de salario. Mariana se cubrió la boca con las manos, sorprendida. Doctor Rafael, no sé qué decir. Esto es muy generoso. Rafael levantó la mano indicando que no había terminado. Y Julia, tú vas a estudiar en el mejor colegio privado de Buenos Aires, beca integral, todos los materiales pagados, transporte incluido. Además, estoy creando un fideicomiso a tu nombre. Cuando cumplas 18 años,
Tendrás acceso a recursos suficientes para pagar cualquier universidad que elijas, en Argentina o en el extranjero. Julia se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Era mucho, era demasiado, cambiaría sus vidas completamente. Doctor Rafael, no necesito todo esto. Usted ya hace tanto por nosotras. Rafael sonrió por primera vez desde que todo había comenzado. Sé que no lo necesitas, pero quiero hacerlo. Ustedes me salvaron, y ahora quiero garantizar que tengan todas las oportunidades que merecen. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Mariana asumió sus nuevas responsabilidades con la misma dedicación que siempre había demostrado, pero ahora con autoridad para contratar un equipo completo de empleados y gestionar toda la infraestructura de las propiedades de Rafael. Julia comenzó en el Colegio Internacional de Buenos Aires, una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad. La transición fue más difícil de lo que ella esperaba. El primer día de clases, Julia sintió el peso de las miradas. Su mochila era nueva, pero no era de marca. Su uniforme era impecable, pero ella no tenía el mismo aire de desenvoltura de los otros alumnos que habían pasado la vida entera en aquel mundo de privilegios. Durante el recreo, un grupo de niñas se acercó. La líder, una chica rubia llamada Blanca, miró a Julia de arriba abajo. «Eres la becaria nueva, ¿verdad? La niña a la que Rafael Mendieta está patrocinando». Julia levantó la barbilla, negándose a parecer intimidada. «Soy. ¿Y qué?» Blanca rió, y las otras chicas la acompañaron. «Nada, solo me pareció interesante. Debes ser muy lista para lograr engañar a un hombre rico así. O muy lista, o muy otra cosa». La insinuación era clara y cruel. Julia sintió el rostro arder, pero mantuvo la voz firme. «No engañé a nadie. Hice lo correcto, y fui reconocida por ello». En los días siguientes, los rumores se extendieron. Julia era la protegida, la favorecida, aquella que no merecía estar allí. Algunos profesores la trataban con desconfianza, como si fuera una intrusa que no encajaba. Otros alumnos la evitaban, no queriendo asociarse con alguien de origen humilde. Pero Julia no se rindió. Se enfocó en sus estudios, sacó las mejores notas de la clase en todas las materias y lentamente comenzó a ganar respeto, no por su origen, sino por su mérito. 2 meses después de iniciar en la nueva escuela, ocurrió el evento que cambiaría completamente la percepción de sus compañeros sobre Julia. La profesora de Filosofía y Ética, la doctora Elena Valdés, una mujer de 60 años con décadas de experiencia en educación, propuso un proyecto especial. Cada alumno debía compartir una historia personal que involucrara un dilema ético y cómo lo habían resuelto. La clase recibió la propuesta con poco entusiasmo. La mayoría venía de familias ricas, donde las mayores dificultades eran decidir qué coche pedir como regalo de cumpleaños. Cuando llegó el turno de Julia, se puso de pie frente a la sala. Respiró hondo y comenzó a contar su historia. Habló sobre ser hija de un ama de llaves, sobre vivir en la parte trasera de un lujoso penthouse, sobre presenciar un intento de fraude. No mencionó nombres, respetando la privacidad de Rafael, pero describió en detalles el momento en que vio el intercambio de los contratos, la decisión de arriesgar el empleo de su madre para hacer lo correcto, el miedo que sintió al enfrentar a adultos poderosos. La sala quedó en silencio absoluto. Blanca, que siempre había sido la más crítica, tenía los ojos muy abiertos. Julia continuó, hablando sobre cómo la integridad no tiene precio. Cómo hacer lo correcto a veces significa poner todo en riesgo. Cómo el verdadero carácter de una persona se revela cuando tiene que elegir entre la comodidad de la omisión y la dificultad de la verdad. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, y entonces la doctora Elena comenzó a aplaudir. Lentamente, otros alumnos se unieron, hasta que toda la sala estaba de pie aplaudiendo. Después de la clase, Blanca se acercó a Julia en el pasillo. «Te juzgué mal. Pensé que eras solo otra oportunista. Pero tú eres real». Julia esbozó una media sonrisa. «Todo el mundo es real, Blanca, solo que no siempre mostramos quiénes somos de verdad». A partir de aquel día,
Julia conquistó su lugar. Ya no era la becaria, la protegida, la intrusa. Era Julia, la niña que había tenido el coraje de enfrentar lo que estaba mal. Mientras tanto, Leonardo y Camila enfrentaban las consecuencias de sus acciones. El proceso criminal avanzaba rápidamente. Con las grabaciones como prueba irrefutable, sus abogados tenían poco margen de maniobra. Intentaron negociar acuerdos, pero Rafael fue inflexible. Quería que se hiciera justicia completamente. Durante las investigaciones, se descubrió que Leonardo y Camila ya habían intentado fraudes similares con otros empresarios en el pasado, pero siempre lograron escapar por falta de pruebas. Esta vez, no tendrían la misma suerte. El juicio tuvo lugar 6 meses después del intento de fraude. Rafael, Mariana y Julia testificaron. Las grabaciones fueron reproducidas en la sala del tribunal y la reacción fue inmediata. El juez, un hombre serio de 50 y pocos años, observó a Leonardo y Camila con desaprobación evidente. Cuando llegó el momento de la sentencia, su voz resonó por la sala. Leonardo Torres y Camila Rodríguez han sido declarados culpables de intento de estafa calificada, fraude corporativo y asociación para fines criminales. Considerando la gravedad de los hechos, la premeditación evidente y el historial de conductas similares, condeno a ambos a 6 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado. Leonardo intentó protestar, pero fue silenciado por el juez. Además de la pena privativa de libertad, resarcirán íntegramente a las víctimas de fraudes anteriores identificados durante la investigación. Todos sus bienes serán bloqueados y liquidados para ese fin. Camila bajó la cabeza, derrotada. Mientras eran llevados de la sala, Leonardo lanzó una última mirada a Rafael. Ya no era de odio o arrogancia, era vacía, la mirada de alguien que lo perdió todo. Inspirado por el coraje de Julia, Rafael decidió hacer algo más grande. Creó el programa Talentos Invisibles, una iniciativa que ofrecía becas de estudio completas para hijos de empleados de empresas participantes. El programa incluía no solo educación, sino también mentorías, cursos profesionalizantes y apoyo psicológico. La respuesta fue inmediata. Decenas de empresas se adhirieron a la iniciativa, y en menos de un año, más de 200 niñas, niños y adolescentes estaban recibiendo oportunidades que jamás habrían tenido de otra forma. La historia de Rafael y Julia llegó a los titulares. Revistas de negocios escribieron artículos sobre cómo un gesto de honestidad había salvado un imperio e inspirado una transformación social. Rafael fue invitado a conferencias, programas de televisión, eventos corporativos. Él siempre llevaba a Julia consigo, dándole crédito a ella por el coraje que lo había cambiado todo. La niña, ahora con 16 años, había aprendido a hablar en público con la misma confianza que había demostrado aquel día fatídico en el penthouse. Un año después del juicio, Rafael recibió una notificación inesperada. Leonardo, ahora preso, había solicitado una visita. Rafael dudó. Parte de él quería rechazar, quería dejar que Leonardo se pudriera solo con sus elecciones. Pero otra parte, la parte que Julia había ayudado a despertar, sentía curiosidad. Decidió aceptar, pero solo si Julia estaba dispuesta a ir con él. Ella aceptó sin dudar. La prisión estaba en la zona oeste de Buenos Aires, un complejo gris e intimidatorio rodeado por altos muros. Rafael y Julia pasaron por 3 revisiones de seguridad antes de ser llevados a la sala de visitas. Leonardo estaba sentado al otro lado de una mesa metálica, usando un uniforme naranja descolorido. Había adelgazado. El rostro estaba más envejecido. Los ojos habían perdido aquel brillo de arrogancia que siempre los había caracterizado. Leonardo miró a Julia por un largo momento antes de hablar. «Gracias por venir. Sé que no lo merezco». Julia se sentó, manteniendo la postura erguida. «¿Por qué pediste vernos?». Leonardo suspiró pasándose las manos por el rostro. «Porque necesito que sepan algo. Ustedes no solo me impidieron cometer un fraude, ustedes me salvaron de algo mucho peor». Rafael frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Leonardo miró sus propias manos. «Soluciones Tecnolatam, la empresa fantasma que creamos.
No era solo nuestra, teníamos socios, personas peligrosas, personas que no aceptan fallas. Si hubiéramos logrado robar tu empresa, Rafael, no nos habríamos quedado con ella. Habríamos tenido que traspasar la mayor parte de la ganancia a esas personas. Y si algo salía mal, si ellos decidían que habíamos fallado, Camila y yo no estaríamos presos. Estaríamos en una situación mucho peor. Julia procesó la información. ¿Estás diciendo que personas peligrosas estaban detrás del fraude? Leonardo asintió. Muy peligrosas. Cuando fuimos arrestados, ellas desaparecieron. Se esfumaron completamente. Camila y yo cooperamos con la policía. Entregamos todo lo que sabíamos. Esto nos dio una reducción de pena, pero lo más importante, nos mantuvo vivos. Si el fraude hubiera funcionado, eventualmente habríamos decepcionado a esas personas. Y entonces, no completó la frase, pero no era necesario. Rafael se recostó en la silla, sorprendido. «¿Entonces estás agradeciendo que te hayamos impedido?» Leonardo esbozó una sonrisa amarga. «Estoy. Sé que suena extraño. Lo perdí todo. Mi libertad, mi reputación, mis bienes. Pero estoy vivo. Y por primera vez en 1960 años, puedo dormir sin miedo a despertar con un problema que no puedo resolver». Julia miró a los ojos de Leonardo. «Saldrás de aquí en unos años. ¿Qué vas a hacer?» Leonardo se quedó en silencio por un momento. Volver a empezar. De verdad, esta vez. Sin atajos, sin fraudes. Sé que suena improbable, pero la prisión me dio tiempo para pensar, para darme cuenta de que la codicia me consumió. Camila siente lo mismo. Estamos haciendo cursos aquí dentro, trabajando en la resocialización. Tal vez cuando salgamos podamos hacer algo útil con nuestras vidas. La visita terminó poco después. En el camino de regreso, Julia se quedó en silencio, procesando todo lo que había oído. Rafael finalmente preguntó, «¿Qué estás pensando?» Julia miró por la ventana del coche. «Estoy pensando que las personas son complicadas. Leonardo intentó robarnos. Perjudicó a mucha gente, pero él sigue siendo humano. Aún puede cambiar. No sé si voy a perdonar lo que hizo, pero puedo sentir compasión por la persona en la que puede convertirse». Rafael sonrió. «Eres más sabia que muchos adultos que conozco, Julia». La niña se encogió de hombros. «Solo aprendí a prestar atención. Como siempre dices, los detalles importan». 2 meses después, Rafael tuvo otra sorpresa planeada. Convocó una reunión con Mariana y Julia en su oficina, la misma donde todo había comenzado. Cuando ellas llegaron, había un abogado presente, sosteniendo una carpeta de documentos. «Tengo algo para ustedes dos», comenzó Rafael. «Mariana, esta es la escritura de un apartamento. 3 habitaciones, 2 plazas de garaje, en un barrio excelente de la zona sur. Está completamente pagado y amueblado. Es tuyo». Mariana se quedó sin palabras, las manos temblando mientras tomaba el documento. «Doctor Rafael, no puedo aceptar esto. Es demasiado». Rafael negó con la cabeza. «Puedes y vas a aceptarlo. Tú cambiaste mi vida, Mariana. Tú y tu hija. Esto es solo una pequeña forma de retribuir». Luego se giró hacia Julia. «Y tú, Julia, el fideicomiso que creé tiene un valor mayor de lo que mencioné originalmente. Cuando cumplas 18 años, tendrás acceso irrestricto. Será suficiente para pagar cualquier universidad que elijas, y aún te sobrará para comenzar tu propia vida, de la manera que elijas». Julia sintió los ojos humedecerse, pero mantuvo la voz firme. «Gracias, doctor Rafael, pero prometo que usaré todo esto para hacer una diferencia en la vida de otras personas. No olvidaré de dónde vengo». Rafael sonrió. «Sé que no lo harás, por eso confío en ti». 3 meses después, Rafael inauguró el Instituto Julia Acosta, un centro educativo sin fines de lucro dedicado a ofrecer educación de calidad, mentoría y apoyo para jóvenes de bajos ingresos. El edificio era moderno, equipado con laboratorios, biblioteca, salas de informática y espacios de convivencia. En la inauguración, más de 500 personas estaban presentes, incluyendo empresarios, educadores, representantes del gobierno y, lo más importante,
decenas de familias que serían beneficiadas por el proyecto. Julia fue invitada a dar el discurso de apertura. Subió al escenario, mirando a la multitud, y sintió por primera vez que realmente pertenecía a aquel momento. Comenzó a hablar sobre visibilidad, sobre cómo tantas personas talentosas viven al margen, invisibles para aquellos que tienen el poder de cambiar sus vidas. Habló sobre coraje, sobre cómo hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre vale la pena, y terminó con una reflexión que silenció a toda la audiencia. Hace un año, yo era solo una niña que vivía en la parte trasera de un penthouse. Nadie me veía, nadie me conocía, pero yo prestaba atención. Y cuando vi algo mal, decidí actuar, incluso con miedo. Hoy estoy aquí porque alguien reconoció el valor de aquello. Pero ¿cuántas otras Julias existen por ahí? ¿Cuántos talentos están escondidos, esperando solo una oportunidad? Este instituto no es sobre mí. Es sobre todas esas personas invisibles que merecen ser vistas. El aplauso fue ensordecedor. Rafael, observando desde un rincón, sintió una emoción genuina que no experimentaba desde hacía años. Él había construido un imperio financiero, pero Julia estaba construyendo algo mucho mayor. Estaba cambiando vidas, inspirando una transformación real. Los meses siguientes fueron intensos. El instituto recibió su primera cohorte de 100 alumnos. El impacto fue inmediato. Niños que nunca habían tenido acceso a educación de calidad comenzaron a florecer. Adolescentes que estaban a punto de abandonar los estudios encontraron propósito. Familias enteras fueron transformadas por la oportunidad que sus hijos recibieron. Julia, ahora con 17 años, dividía su tiempo entre sus propios estudios y el trabajo voluntario en el instituto. Ella hacía mentoría para alumnos más jóvenes, compartía su historia, inspiraba a otros a creer en sí mismos. Su propia trayectoria en la escuela de élite había terminado con honores. Se graduó como oradora de la clase, recibiendo premios en todas las principales materias. El día de la graduación, mientras recibía su diploma, Julia miró a la audiencia y vio a su madre, con lágrimas de orgullo en los ojos. A su lado, Rafael aplaudía con entusiasmo genuino. Julia percibió en aquel momento cuánto había cambiado su vida. No solo financieramente, sino en todos los aspectos. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el coraje de hacer lo correcto, en el carácter de no doblegarse ante la injusticia, en la capacidad de usar las oportunidades recibidas para elevar a otras personas. Algunos meses después, en el 18º cumpleaños de Julia, hubo una pequeña celebración en el apartamento que Rafael le había dado a Mariana. Era un espacio acogedor, lleno de luz y decorado con buen gusto. Rafael estaba presente, así como algunos amigos que Julia había hecho en la escuela y en el instituto. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Rafael pidió silencio para hacer un brindis. Hace 2 años mi vida estaba a punto de desmoronarse. Había construido un imperio, pero estaba a punto de perderlo a manos de personas en quienes confiaba. Fue una niña de 15 años, alguien que la sociedad consideraría invisible, quien me salvó. No solo salvó mi empresa, sino que me enseñó algo mucho más valioso. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en integridad, que el coraje no tiene edad, y que a veces las personas más importantes son aquellas que no vemos a primera vista. Julia sonrió sintiendo una gratitud profunda. Gracias, doctor Rafael, por todo, por creer en mí, por dar oportunidades, por mostrarme que hacer la diferencia es posible. Rafael levantó su copa. No, Julia, gracias a ti, por recordarme lo que realmente importa, por Julia y por todas las personas invisibles que están esperando su oportunidad de brillar. Todos brindaron, y en aquel momento Julia entendió completamente la dimensión de lo que había sucedido. Su vida había cambiado, sí, pero más importante, ella había cambiado la vida de muchas otras personas. Y seguiría cambiando, porque ahora tenía no solo la oportunidad, sino también la determinación de hacer una diferencia en el mundo. Mientras la fiesta continuaba, Julia se apartó por un momento
y fue hasta la ventana del apartamento. Miró la ciudad allá abajo, las miles de luces que brillaban en la noche de Buenos Aires. Cada luz representaba una vida, una historia, un potencial. ¿Cuántas Julias estaban allá abajo esperando solo por una oportunidad? ¿Cuántos talentos invisibles aguardaban para ser descubiertos? Ella hizo una promesa silenciosa a sí misma. Usaría cada recurso, cada oportunidad, cada privilegio que había recibido para iluminar el camino de otras personas. Porque al final, lo que importaba no era cuánto tenías, sino cuánto dabas. No era de dónde venías, sino a dónde llevabas a los demás. No era ser visto, sino ayudar a otros a ser vistos. Y con esa convicción firme en su corazón, Julia volvió a la fiesta, lista para celebrar no solo su cumpleaños, sino el comienzo de una jornada mucho mayor, una jornada de transformación, de justicia, de esperanza, una jornada que probaba que la honestidad y el coraje son las fuerzas más poderosas para cambiar el destino, independientemente del origen social. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Julia y Rafael haya tocado sus corazones. Esta jornada nos muestra que la verdadera fuerza reside en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar no solo nuestra propia vida, sino la vida de muchas otras personas. Si se emocionaron con esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Todos los días traemos contenidos únicos que celebran la complejidad de la vida y lo mejor del ser humano. Dejen en los comentarios qué parte de la historia les conmovió más. Su participación es fundamental para nuestra comunidad. Hasta la próxima historia.